Muy bien, después de que ustedes han realizado esta actividad, hemos trabajado un ratito sobre muchas ideas y conceptos, vamos a continuación a revisar este documento. ¿Qué les parece, de acuerdo a lo que hemos prometido, que intentemos hacer una lectura conjunta de este material? Por supuesto no vamos a leer todo esto, pero vamos a invitarlos a que lo tengan presente, a que lo tengan cercano de ustedes, para que lo abran en las páginas en las que les vamos a proponer y poder ir haciendo esta lectura comentando varias situaciones que nos permita analizar estos planes de referencia y ver en dónde están las competencias. Sí, hace rato mencionábamos que no es evidente cómo en una propuesta centrada en aprendizajes clave, aprendizajes esperados, dónde entraban las competencias del marco curricular común, a pesar de que revisando el material, el documento, unas páginas antes, al inicio de donde se presenta cada asignatura, se menciona la lista de competencias genéricas, disciplinarias, que se propone que se relacionen con la asignatura, pero uno llega al cuadro y lo que ve, el cuadro de contenidos, que es central para saber qué es lo que se propone en la asignatura en específico, y ahí no se ven las competencias. Parecerían este familiar incómodo que no queremos presentar en sociedad y que cuando recibimos visitas decimos, sí, ahí está trabajando, está viendo la tele, pero no lo presentamos en sociedad. Ahorita lo que se trata es llevar lo que parece ser ese familiar incómodo, que son las competencias genéricas y disciplinarias, traerlas a la sala, presentarlas en sociedad y ver cómo se vinculan con la propuesta de contenidos, de aprendizajes clave, esperados, etc. Los invitamos entonces a hacer la revisión de un solo programa de estudios. Les pedimos que tengan a la mano el documento para que podamos ir haciendo esta lectura compartida, reflexiva, y lo abramos en la página 272 y 273, que corresponde a la asignatura del taller de lectura y redacción 1. Por supuesto que conocemos la gran diversidad de docentes que están inscritos en este curso y que atienden diferentes asignaturas, pero permítanos hacer esta lectura no con el objetivo de que estuviera solo dirigido a los docentes que trabajan la asignatura de redacción o del campo de comunicación, sino como un ejercicio de abstracción en la lectura de este documento, ¿sí? Recordemos que para llegar a la página 272 no quiere decir que tuvimos que haber leído todas las páginas previas, pero sí las primeras. Pero sí la primera parte del documento, en donde es común para todos los campos disciplinarios, y la introducción, por supuesto, de este campo de comunicación. Sí, y además es importante resaltar que este ejercicio que vamos a hacer para esta asignatura no solo se puede generalizar hacia otros cuadros de contenido de otras asignaturas, sino también se puede generalizar hacia otros documentos curriculares, claro, con los que ustedes trabajan. Claro, claro. Entonces, permítanos trabajar con ustedes leyendo el cuadro que corresponde al programa de la asignatura. Uno de pronto pues podría ver que en apenas 2 páginas está todo un programa de una asignatura, que esto no es igual para todas las demás asignaturas. Algunas estarán descritas a mayor son más exhaustivas, otros menos, etcétera. Pero para esta materia, para esta asignatura, contamos con este cuadro. Entonces, como tú decías, Roberto, ¿en dónde están las competencias? El documento nos habla que en estas 3 primeras columnas encontramos la descripción de los aprendizajes
CLAP, no, sí, los aprendizajes CLAP. Ajá. Y vamos a ver en qué medida estos descripción en ejes, en componentes y contenidos están en relación con qué tipo de competencias. Para eso, permítanos traer a la mano el acuerdo 444 de la Secretaría de Educación Pública, mismo que ustedes también pueden obtener vía en la página de la propia Secretaría de Educación Pública, y que gran parte de ustedes seguramente conoce este acuerdo 4.4 que establece justamente las competencias del marco curricular común. Como también ustedes saben, están las competencias disciplinarias y las competencias genéricas. Para el campo de la comunicación, encontramos la descripción de 12 competencias disciplinarias. Si se fijan, y ahora vayan a la página 260, nos habla de estas 3 primeras columnas de ejes, componentes y contenidos centrales, que son comunes a todo el campo disciplinario. Pero si se fijan en la página 260, tenemos la descripción de 4 ejes, ¿sí? Y en la página 272 tenemos 3 ejes. Cada asignatura puede ir haciendo la adecuación de cuál es el eje que le quiere dar prioridad. Bueno, si nos vemos en la página 260, encontramos que en el primer eje, relacionado con comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás, no necesariamente este eje corresponde a algunos de los 12 de los disciplinarios de comunicación. Y por eso podríamos decir que este eje está más vinculado con las competencias genéricas, ¿sí? Y los otros 3 están más vinculados con las propiamente disciplinarias del campo de la comunicación. Entonces, en la página 272, el segundo eje, leer, escribir, hablar y escuchar, ¿con qué lo relacionamos, Roberto? Pues con un montón de cosas, porque abarca todas las situaciones de lectura, de escritura, de expresión oral, de intercambio oral, que constituyen la comunicación humana, y que aquí además, como componente, dice la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas habilitadoras y generadoras del aprendizaje. Nos comunicamos todo el tiempo, pero en particular para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, esto involucra muchas competencias, prácticamente diríamos que todas las del campo disciplinario de comunicación. Identifica, ordena, interpreta ideas y datos, evalúa un texto, plantea supuestos sobre los fenómenos naturales, esto cuando se escribe o se lee textos de contenido informativo tal vez, expresa ideas y conceptos, argumenta, valora y describe el papel del arte. Estas ya no tanto. Estas ya no tanto. Porque yo podría decir que el segundo eje de lectura, escritura, aglutina de la 1 a la 6, más o menos, y más o menos, las primeras 6 competencias, estas que acabas de leer, pues abarcan todas las prácticas que están involucradas con la cultura escrita. Aunque la competencia 6, que es argumenta un punto de vista en público de manera precisa, etcétera, la vamos a ver relacionada más particularmente con el eje 3, porque se fijan, dice, generación de una opinión razonada y razonable a partir de la elaboración de textos. Entonces, en el eje 3 encontramos, por supuesto, las otras competencias, la de identifica ideas, la de evalúa los textos, etcétera, pero particularmente la competencia argumentativa la vamos a encontrar hacia el tercer eje. Como podremos ver, es muy difícil delinear y segmentar
qué competencia le corresponde a cada eje, a cada componente. Por eso están presentes tanto las disciplinarias como las genéricas. Y recordemos que estas disciplinarias pueden ser las genéricas para otros campos disciplinarios. Es decir, por eso el campo de comunicación es transversal a todos los otros campos disciplinarios. Muy bien. Sí. Y de hecho, por eso también algunas de las competencias genéricas se relacionan directamente con la comunicación, ¿no? La competencia 3 es escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Eso abarca todas las disciplinarias que acabamos de mencionar. Entonces vamos a analizar solo en este momento este segundo eje, ¿sí? Y entonces vamos a decir que en dónde están. Las disciplinarias son la 1, 2, 3, 4, 5 y las genéricas la 4, 2, la 4, 3, la 8, 2 y la 8, 3. ¿Por qué me voy a referir en este momento a los números? Porque es la mejor manera como se pueden identificar en el acuerdo 444 y no porque es la mejor manera de describirlas. ¿De acuerdo? Entonces, en todo este eje vamos a encontrar que hay disciplinarias, hay genéricas, las estamos encontrando su relación en este acuerdo, pero el enorme reto es no trabajarlas separadas. Voy a trabajar todas las genéricas por un lado, voy a trabajar todas las disciplinarias por otro. En la segunda columna, que se llama componente, nos va a dar una orientación hacia cómo ir concretando esta descripción tan general, ¿no? De leer, escribir, hablar y escuchar. El segundo componente nos dice cómo vamos a concretar el trabajo con estas competencias. Y dice así: la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas habilitadoras y generadoras del aprendizaje. ¿Pero qué quiere decir eso? Ahora, ¿qué tiene que hacer el docente para aterrizar en el aula cómo trabajar ese componente particular? Pues lo primero que se me ocurre es pensar qué quiero lograr de manera específica a lo largo de todo el semestre para lograr aproximar a los estudiantes con este componente. Entonces, responder estas preguntas implica empezar a hacer una lista que nos ayude a visualizar cómo se relaciona con los contenidos centrales y con los específicos, ¿sí? Entonces, tengo dos respuestas a esta pregunta. ¿Qué quiero lograr de manera específica que los chicos aprendan a lo largo del semestre? 1, que el alumno se dé cuenta que la lengua escrita es una herramienta para aprender. Y en ese sentido, de una manera muy específica, que organizando ideas a partir de la lectura de los textos, le ayuda a pensar. Y esa es una manera de aprender. Entonces, ¿qué quiero? Esto. Eso implica también irlo concretando un poquito más. 2, simplemente que aprenda a reflexionar con el lenguaje. Es decir, a favorecer una reflexión metalingüística en donde aprendemos a deleitarnos el lenguaje y en ese deleite aprendemos a usarlo. Entonces, estas dos serían nuestras primeras metas. Que un poco esto que dices de la lectura como herramienta para el aprendizaje también se puede extender a la escritura. Por supuesto. ¿No? Como dice Daniel Cassani, se escribe para reproducir el conocimiento o se escribe para construir nuevo conocimiento incluso. ¿No? Son formas de escribir en que al escribir genero nuevas ideas, articulo las que tengo y eso me permite aprender también. Ok, y entonces si nos vamos a la tercera columna, que dice así: la importancia de la lengua y el papel de la gramática. Aquí hay un brinco un poquito grande entre una descripción tan amplia de proponerle al estudiante aproximarse a la cultura escrita como una herramienta habilitadora del aprendizaje, a pasar
a cuál es el papel de la gramática, hay un trecho muy grande. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo vinculo la lengua, la reflexión con la gramática, para que sea armónico con el componente y darle una concreción hacia las otras 3 columnas que vamos a trabajar? Quizás una idea que puede ser útil es de que reflexionar sobre la lengua, la gramática, sus propiedades, es un recurso, entre otros, para participar en todas estas prácticas de lectura y escritura como herramienta para el aprendizaje, ¿no? Es un recurso y hay que ver qué otros recursos pueden incorporarse para que los alumnos puedan enriquecer, complejizar sus prácticas de lectura y escritura. Y sí, como hemos venido señalando que las competencias son una movilización de recursos, ojo, la gramática, el conocimiento de la sintaxis, es un recurso para movilizar competencias amplias vinculadas a la lectura y a la escritura, ¿sí? Entonces, también hay que aprender a definir cuáles son los recursos de la lengua que permiten movilizar competencias para que sepas hablar, para que sepas leer, para que sepas escuchar. Si se fijan, llevamos 2 preguntas en cada una de estas columnas, ¿no? ¿Qué quiero lograr de manera específica y cómo vinculo la lengua y la gramática? Les proponemos que cuando hagan una lectura de los programas, hagan preguntas, les hagan preguntas. Y esas preguntas que ustedes están elaborando son los márgenes de acción que ustedes tienen para concretar los programas, adecuándolos a su contexto, a su asignatura, al plantel donde ustedes trabajan. Pero les permite precisar para orientar mejor cómo todo este cuadro lo vamos a llevar a cabo durante un semestre. ¿De acuerdo? Vámonos a la tercera columna. La tercera columna nos dice que son los contenidos específicos. Y estos contenidos específicos son la distinción entre la oralidad y la escritura, el empleo de las nociones básicas de la sintaxis, la identificación del tema, la intención y las partes de un texto para la elaboración de un resumen. Muy bien. Entonces uno podría decir, bueno, todo mi semestre voy a partirlo en 3 bloques, voy a hacer mi dosificación de contenidos y voy a trabajar estos contenidos específicos a lo largo de todo el semestre. Sí podría ser, por supuesto. Y de alguna manera refuerza la idea que está planteada en el modelo de que hay una disminución de contenidos para trabajarlos a profundidad. Pero esta idea de la disminución de contenidos para trabajarlos a profundidad nos pide explicitar los contenidos asociados a cada uno de estos 3 puntos. Es decir, cuando yo quiero decir que voy a trabajar en un periodo de tiempo la distinción entre la oralidad y la escritura, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de conceptos, situaciones voy a enfrentar a los chicos para que puedan reconocer esta diferencia entre lo oral y lo escrito? Pero no solo eso, sino que esté vinculado con el resto de los contenidos a tratar. Aquí hay un reto muy importante y es que la lengua es un objeto demasiado complejo para poderlo trabajar de manera aislada y fragmentada. El gran reto de trabajar estos contenidos específicos es buscar su articulación para poderlos trabajar a profundidad. Por ejemplo, en el caso de otro contenido, la identificación del tema, la intención y las partes de un texto para la elaboración de un resumen, se podría decir que un contenido que está presente es la estructura de los textos, del texto que se lee para recuperarla en la elaboración del resumen, ¿no? De hecho, algunos teóricos dicen que elaborar un resumen es reconstruir la estructura del texto que se lee, que es una de las muchas formas en que se puede elaborar un resumen, pero esta idea lo que ha llevado es a ver las estructuras de distintos tipos de texto de manera mecánica, memorística, etcétera, cuando de lo que se trata es de
comprender cómo está organizado un texto para extraer lo más importante. Entonces esto implica poner en relación un montón de cosas, ¿no? Y conste que estamos hablando de la lengua, pero el profesor que da física, el profesor que da química, intente atrapar o ejemplificar un contenido particular como el que estamos señalando para que haga este ejercicio de reflexión sobre los otros contenidos que están relacionados. Veamos la siguiente columna que se llama Aprendizajes esperados. Y vemos que dice, el estudiante reactiva aprendizajes previos de la asignatura de informática, identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas, desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra el tema, la intención y las partes de los textos y lo comenta oralmente en el grupo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de en donde relacionamos la columna de aprendizajes claves con los contenidos específicos y con los productos esperados. Si se fijan, los 3 aprendizajes esperados que están descritos en esta columna se relacionan prioritariamente con el tercer contenido específico. No es exclusivo, por supuesto, porque en el segundo que dice identifica el tema, la intención y las partes de las expresiones orales y escritas, no está haciendo una alusión directa al primer contenido, que es entender cuáles son las distinciones entre la oralidad y la escritura. Entonces, por eso digo que estos 3 aprendizajes esperados se vinculan prioritariamente con el tercer contenido. El segundo contenido, que es el empleo de las nociones básicas de la sintaxis, no encontramos explícitamente una descripción de ese aprendizaje esperado, pero sí lo encontramos en producto esperado. Y dice, la aplicación de la estructura de la oración simple en la construcción del resumen está más relacionada a ese contenido específico. Pero aquí quedó como un huequito entre el contenido específico y el aprendizaje esperado, entre el contenido específico y el producto esperado, pero no nos dan una orientación de cuál sería ese aprendizaje. Y por otro lado, en la columna de producto esperado, el segundo dice la elaboración del primer avance del proyecto de vida y no encontramos en sentido estricto una relación a la descripción de un aprendizaje esperado y ya un contenido específico. Podríamos decirlo de la siguiente manera, que el primer contenido de la distinción entre la oralidad y la escritura, pues se quedó sin un compañero explícito. Y el segundo producto esperado de la tercera columna, la elaboración del primer avance del proyecto de vida, también se quedó sin un compañero explícito. Y esto no está mal, está padrísimo, porque eso es lo que nos permite entender cuáles son nuestros márgenes de acción en cada una de estas columnas para que los docentes hagan adecuaciones de sus programas y hagan intervenciones, especificaciones y delimiten cómo hacer el trabajo a profundidad de estos lineamientos generales de 3 contenidos específicos a tratar a lo largo de todo el semestre. Y tampoco se trata de, como lo podríamos decir de esta manera, de trabajar en cada bloque cada uno de estos contenidos, sino que al haciendo este desmenuzamiento de estos contenidos, yo entienda mejor y sea para mí bastante claro qué aprendizajes estoy esperando que los chicos realicen y pueda definir mejor con qué productos puedo evidenciar estos aprendizajes. Sí, 2 cosas creo que se pueden destacar. Una de ellas es que todo esto que has escrito ahorita nos permite identificar, regresando a la primera columna y a las competencias genéricas y disciplinarias que podemos asociar a ella, qué recursos específicos se pueden trabajar o se pueden observar y evaluar de las competencias genéricas y disciplinarias.
¿no? Es ahí donde adquieren concreción, ¿no? Otro aspecto que me parece el más importante es que este ejercicio nos revela cómo para delimitar un contenido específico, un producto esperado, para diseñar una situación didáctica, hay que ver el eje en su conjunto, del planteamiento más general a los planteamientos más específicos, buscar las articulaciones en cada columna y llenar los huecos y especificar hasta donde sea necesario para tener una situación de enseñanza articulada, redonda, contextualizada, que realmente facilite el aprendizaje de los alumnos. Sí, yo creo que el ejercicio que les proponemos es que para aprender a leer este documento hay que escribir sobre él, hay que hacerse preguntas, hay que hacer una lista mucho más puntual y específica, hay que buscar y trazar una línea que va tejiendo cada uno de las propuestas que se plantean en los ejes, en los componentes, en los componentes, en los contenidos. Hay que trazar con un hilo cómo vamos a tejer y con qué puntada vamos a tejer cada eje. Y en este sentido, proponemos, y para eso nuestro interés de trabajar el módulo 4, es cómo diseñar situaciones didácticas, no para trabajar un contenido en específico, no para trabajar el contenido de las nociones básicas de la sintaxis, sino para visualizar cómo integrar todo un eje que en una situación didáctica le permita a los estudiantes desarrollar competencias de una manera integral, tanto disciplinarias como genéricas. Bueno, para terminar este módulo, los invitamos a realizar la actividad 3, que consiste en que usted elija un eje de la asignatura que usted imparte. Si usted imparte taller de lectura y redacción 1 o lectura, escritura y expresión oral 1, pues vaya al eje 1 o al eje 3, pero si imparte otra asignatura, elija el eje que más le guste y con eso haga un análisis parecido al que hacemos hasta definir con mayor claridad los productos esperados en función de definir los aprendizajes esperados. Solo para enfatizar, y lo verán en la descripción de la actividad, relacionando siempre el producto esperado con sus aprendizajes y con sus contenidos, y argumentando por qué corresponden a ese eje. Muy bien, pues con esto terminamos el módulo 3, les damos muchas las gracias y los invitamos a realizar las actividades, la evaluación final del módulo y a seguir con nosotros en el siguiente módulo. Hasta luego. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.